Como saben ustedes, la batalla de Agincourt, se puede escribir con G o con Z, si depende si leen fuentes inglesas o francesas. Los franceses lo escriben con Z, los ingleses lo escriben con G. Es una batallas icónicas, que en ciertos puntos, o hasta cierto punto, ha marcado un antes y un después en diversos espectros. Sobre todo porque es una batalla que para mucha gente marca el sentimiento nacional de un país, en este caso de Inglaterra. Curiosamente, por los mismos años tenemos otras dos batallas que tienen el mismo efecto, que son consideradas batallas nacionales, de espíritu nacional, que son, por supuesto, Tannenberg o Grunwald, depende si quieren seguir la terminología alemana o polaca, en 1410, que marca para los polacos su gran independencia, su liberación frente a los teutones, y un poquito antes, en 1385, la batalla de Aljubarrota, una guerra civil entre Portugal y Castilla, que para los portugueses también marca, digamos, su liberación o su momento clave o punto culminante de la independencia, punto clave. Bien, sobre esta batalla seguro que han visto cosas, han leído cosas, bien la obra de Shakespeare, bien las películas, y lo que ven... Bueno, vamos a leer, es interesante. Nos pocos, nos felices pocos, nos banda de hermanos, porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano, por muy vil que sea. Este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no haber estado allí, y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que echara con nos el día de San Crispín. Es de la obra de Enrique V, de Shakespeare, escrita en el año 1599, 150, 170 años después de la batalla, que sin embargo esta obra ha marcado muchas veces cómo vemos esa batalla y cómo vemos sus protagonistas. Lo que ven a la derecha está puesto adrede, evidentemente, es la serie Banda de Hermanos, supongo que la conocerán muchos de ustedes, una serie basada en una novela que se escribió en el año 92 sobre la División 101 retransportada. Como título cogió Banda de Hermanos, evidentemente haciendo referencia claramente a este párrafo de Shakespeare de la batalla de Agincourt y Enrique V. Por lo tanto, como ven, esta batalla, que tiene lugar en el siglo XV, tiene repercusiones hasta hoy en día. El título ponía una victoria inesperada. ¿Hasta qué punto es inesperada? ¿O hasta qué punto la gente podía esperar, valga la redundancia, otro resultado? Bueno, según los autores que sigamos o que leamos, la han calificado de varias formas. En mi título la ponía inesperada. Si ven a Lena Bennett, pone una victoria contra todo pronóstico en su obra que habla sobre esta batalla. Si vemos a Barker, otra obra muy interesante sobre este conflicto y sobre este personaje, dice la batalla que hizo Inglaterra, ni más ni menos, claramente identificando batalla con pueblo inglés. Si seguimos al artículo, un amplio artículo de más de 100 páginas que escribió los profesores Monteiro, Miguel Martins y Agostino en Portugal, pero que seguían básicamente a Bennett, ellos lo titulaban Un triunfo improbable de una banda de hermanos. Si seguimos a Turil, que es un autor francés, buscando un poco de perspectiva, llama el drama de Agincourt. Evidentemente es francés y se siente afectado del resultado de esa batalla. Historia de una extraña derrota. Si ven, todos van en un sentido, algo que no se supone que debía pasar. Y si vamos a leer a Ancurri, sencillamente la batalla de Agincourt. Y ya veremos por qué esta autora siempre te dice la batalla de Agincourt, porque intenta simplificar muchas cosas que los otros autores han ido estableciendo en los últimos años. Lo que ven ahí es un manuscrito del siglo XV que hace referencia a esta batalla, evidentemente. Cuando hablamos de manuscritos, siempre que tienen las cosas, hay que coger las cosas con mucho cuidado. Lo que pinta o lo que representa el calígrafo o el ilustrador no tiene por sí siempre realidad, y mucho menos cuando hablamos de armamento. A veces recrean cosas que no son, o a veces se limita a copiar cosas que en ese momento ya no existían. Hay que tener mucho cuidado con ellas, pero siempre es un elemento interesante a la hora de analizar y de ser útil para el historiador. Un historiador, como saben, se basa en tres tipos de fuentes: las fuentes escritas, bien sean documentales o cronísticas, las fuentes iconográficas y las fuentes arqueológicas. Son las tres fuentes básicas que usamos. Bien, por tanto, es una batalla icónica, yo creo que eso no queda duda, pero tan trascendental como pintan muchos autores, como cree la sociedad. De hecho, en estos últimos días he estado entrando en foros y la verdad es que en Internet, en Facebook, y la verdad es que todavía esta batalla enciende mucha polémica, sobre todo sobre un tema clave, el papel del arco largo, que lo veremos, sigue levantando pasiones sobre
Gente que es partidaria furibunda y gente que dice que, bueno, que no tuvo tanta importancia. Bien, cuando hablamos de historia medieval, como de historia antigua, un problema básico son las fuentes. En este pequeño cuadro que hizo el profesor Ann Curry, para el libro que tiene puesto ahí, The Battle of Agincourt, Fuentes de Interpretación del año 2000, fíjese lo que hace esta autora. Solamente recoge las fuentes del siglo XV, o sea que no han pasado 100 años, que hablan sobre los números de la batalla. No todas las fuentes. Por ejemplo, hay dos fuentes que ver aquí abajo, que son las crónicas de Varin y Lefebvre, que hablan de la batalla, pero no dan números. Aunque esos dos autores fueron testigos de la batalla, curiosamente, pero no dan números. Pero todas las demás fuentes sí dan números. Fíjese, tenemos más de una veintena de fuentes. Y fíjese en la disparidad de los números que nos están dando. Una de las fuentes que la gente más usa, los historiadores más usamos, sobre todo la historiografía anglosajona, es la Gesta de Henrici, que es Gesta de Henrici fue escrita por un sacristán, se cree, que acompañaba a Enrique V en toda la campaña de Normandía y Agincourt. Bien, este autor, fíjese en la disparidad de datos. Opina que en el momento de la batalla, que es al final de una campaña que dura varios meses, el ejército inglés contaba con 6.000 combatientes útiles, mientras el ejército francés contaba con 60.000, o sea, una proporción de 10-1. Pero esa desproporción es todavía más abundante, más sangrante, si nos fijamos en nuestras crónicas. Por ejemplo, fíjense en mitad, la crónica de Basset, que habla de que los ingleses eran 16.500, pero los franceses eran 150.000, o sea, 100-1. Aquí hay algo que no cuadra, claramente. Para empezar, no entraban en el campo de batalla. O se apilaban o no entraban. Entonces, claramente no es posible. Pero bueno, fíjese es que las fuentes son muy problemáticas. Por eso, lo que hizo esta autora, Ann Curry, fue decir, las crónicas casi no me valen y me voy a meter en los archivos. La suerte tiene Ann Curry de que los archivos ingleses son espectaculares. Son casi o tan buenos como los archivos, como las fuentes que tenemos en el archivo de la Corona de Aragón, en LACA, en Barcelona. Son archivos riquísimos que tiene Inglaterra y Ann Curry pudo recorrer todos los documentos de cada una de las contrataciones que hizo el rey inglés y sus nobles para contratar soldados y cómo volvían. O sea, todo está por escrito. Las fuentes inglesas son bastante exactas al respecto. Dijo, no me puedo fiar de las crónicas, me voy a fiar de los documentos escritos. Solamente hay sus problemas, porque claro, no todo se registra, sobre todo no todo se registra del lado francés. Ya veremos. Y lo que ven aquí es Lord Herwood. Lord Herwood fue un participante inglés en la batalla de Agincourt y lo que ven es su cenotafio está en Inglaterra del año 1425. Aquí tenemos otra fuente, que son las fuentes iconográficas escultóricas, que son muy útiles, sobre todo cuando hablamos de caso inglés, por la calidad de algunas de sus esculturas funerarias, que están muy bien hechas. Por tanto, nos podemos fijar a la hora de ver cómo era la armadura de ese momento de aquella persona y también depende de su condición social. Cuanto más rico, mejor armadura, cuanto más pobre, o peor armadura, o no tiene escultura, o simplemente una piedra en el suelo con un dibujo. Empecemos por el principio. La semana pasada estuvieron viendo o comentaron, o seguro que se pudieron seguir por internet, dos batallas que salieron aquí. Una fue la batalla de Hastings, 1066, y otra fue la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Bien, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver bastante. Para empezar, porque, aunque sea tirar mucho del hilo, la batalla de Hastings es el origen de la batalla de Agincourt, con 4 siglos de anticipación. ¿Por qué digo esto? Porque es cuando en Hastings, a ustedes, que se instala la dinastía anglo-normanda. Los normandos van a Inglaterra, se hacen con Inglaterra y está en la dinastía ahí, la dinastía Plantagenet. Bien, va a ser esa dinastía la que luego se va a enfrentar a los reyes franceses, bueno, de hecho desde entonces, los reyes ingleses desde Normandía e Inglaterra siempre van a estar en pulso con los reyes franceses en su sede de la isla de París, que en el siglo XI todavía eran muy débiles, pero que conforme más pasa el tiempo se hacen más fuertes y entonces eso entra en conflicto con los poderes o con la dinastía angevina o Plantagenet de anglo-normanda de Inglaterra. Y por otro lado, en 1212 tenemos la batalla de las Navas, está en la península ibérica, pero lo que ven a la izquierda es cómo estaría el imperio anglo-normando, el imperio angevino, hasta el siglo XII y hasta principios del siglo XIII. Ven que tenemos Inglaterra, hay conflictos con Gales, conflictos con Escocia, conflictos con Gales, con Irlanda, perdón.
Tiene sus posesiones en la zona continental, la Guyena, Gascuña, Normandía, pues, una propiedad, un imperio angevino del siglo XI y hasta principios del siglo XII. ¿Qué pasa en esa fecha de 1212-1214? Es una bisagra de cambio. Bien, pasan dos batallas. Cuando hay una batalla no quiere decir que cambie todo de repente. Las batallas suelen ser síntomas de algo, pero no suelen ser el punto final de algo. Suele ser una bisagra, una puerta de cambio, un símbolo de ese cambio. 1113, que tenemos la batalla de Muret, en el contexto de las cruzadas albigenses, que enfrenta a los cruzados franceses, apoyados por el rey francés, contra los tolosanos, la zona de Languedoc, que ven aquí al sureste, apoyado por Pedro de Aragón. Pedro de Aragón, un año antes, había participado en las Navas, como saben ustedes. Bien, pues un año después, este rey cruzado va a morir en batalla defendiendo a los albigenses, que él considera vasallos, frente a los cruzados de Francia, apoyados por el rey francés. Esto va a permitir que, como ven a su derecha, se expanda un creciente nacionalismo francés, que emana, digamos, desde el norte de Francia, es un nacionalismo norte francés, impulsado también por la corona capeta, y facilita que la parte la parte norte de Francia, la dinastía real capeta, se va haciendo con el control del sur de Francia, que hasta ese momento era vasallo nominal del rey francés, pero al cual no le hacían mucho caso. A partir de Muret y a partir de la serie de campañas que hay a continuación, pues esta zona de Languedoc va a estar más dentro de la corriente, de la influencia de la dinastía capeta. Y luego tenemos, un año más tarde, tenemos 1214. En este caso sí es un rey francés, Felipe, que se enfrenta a los poderes importantes del emperador y el rey inglés, Juan sin tierra, el que saben ustedes, el que es hermano de Ricardo Corazón de León, está en Tierra Santa. Juan sin tierra está gobernando en Inglaterra, y se enfrenta en la batalla de Bouvines. Una batalla que es también icónica, que marca un cambio, porque la derrota fulminante, sin paliativos, de los ingleses provocó que este imperio angevino se desmoronase casi por completo, lo cual no hace más que añadir leña al fuego al espíritu de revancha de los ingleses frente a los franceses. Eso se va recogiendo en crónicas, las crónicas se van repitiendo, evidentemente. No es que tenga una memoria de 200 años, pero las crónicas quedan todo recogido. Por tanto, tenemos un creciente espíritu nacionalista francés, impulsado del norte de Francia, frente al sur y frente a la dinastía anglo-normanda, frente a los angevinos de Inglaterra. Tenemos que, gracias a Muret y las cruzadas albigenses y a Bouvines, se está haciendo con el control del sur de Francia y la zona noroeste de Inglaterra, de Francia, del continente, de tal forma que en ese espíritu de tensión, porque siempre los conflictos entre Inglaterra y Francia van a mantenerse, al final Enrique III de Inglaterra va a renunciar en el Tratado de París, en el año 59, renuncia formalmente a Normandía. Saben que Normandía era el lugar original de la dinastía anglo-normanda. Esto es Normandía. De aquí ha partido la conquista de Inglaterra, Hastings, pues esa parte se pierde. Enrique III de Inglaterra renuncia formalmente a ella, a cambio de que se reconozca el derecho sobre la zona de Gascuña, la antigua Aquitania, Guyena, aunque va a quedar bastante reducida. Toda esa expansión se va a quedar reducida un poquito más que la costa Burdeos y poco más. Sin embargo, aunque el rey francés, que es en ese momento Luis IX de Francia, el rey San Luis, el que estaba en las cruzadas, que antes el rey Enrique III había intentado hacer chantaje, porque Luis le pide ayuda y dice, bueno, no te ayudo si no me das tierras en Francia. Bueno, al final no logra vencer a San Luis, firma ese tratado, y por lo cual San Luis reconoce la autoridad de Enrique sobre la zona de Gascuña, que también está en disputa con Castilla, y también está ahí Alfonso X, Fernando III, también están todos ahí mezclados en esa disputa fronteriza que hay entre varios monarcas. Pero, sin embargo, el rey inglés tiene que mantener el teórico vasallaje del rey francés, o sea, que es dueño de Aquitania, es el duque señor de Aquitania, el duque de Guyena y Gascuña, pero bajo dominio literal o vasallaje nominal francés. Por tanto, esto es una parada en el conflicto, pero la tensión se mantiene. Esto está claro está claro, lo sabemos, lo decimos a posteriori, pero ya en su día las tensiones eran continuas y los roces eran continuos entre ambos países, a pesar del Tratado del año 59 de París.
¿A quién le sigue Enrique III? Pues le sigue Eduardo I de Inglaterra, que está casado con una castellana, con una familia de Alfonso X, que, por cierto, cuando se van de cruzada, la esposa castellana le regala a Eduardo una copia traducida del Rey Militar de Vejecio. Eso lleva a Tierra Santa. Bien, pues el hijo de Enrique es Eduardo I. Eduardo es un rey potente, se llama Longshanks, el que habrá visto la película Braveheart. Un rey bastante alto, bastante fuerte, que logra controlar, digamos, es el primer rey que pone un freno, de hecho, logra controlar nominalmente Gales, aunque Gales va a tener siempre, hasta 2 siglos más tarde, ínfulas de independizarse, y también va a invadir Escocia, y de hecho, como saben, la película Robert Bruce pues la invade varias veces, y bueno, logra poner el dominio inglés teórico sobre Escocia. Por tanto, esto permite que Eduardo, quiere decir que permite que Eduardo vaya engrasando una maquinaria militar que luego se va a emplear un poquito más adelante. De hecho, se ha puesto Eduardo cuando empieza a haber reformas militares a la hora de cómo levantar las tropas y cómo entrenarlas, que serán luego efectivas pues, en los siguientes años. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo va variando la situación de Francia. Espero que lo puedan ver bien. Es una evolución del año 1035, o sea, después de lo que ven aquí a la izquierda, digamos, tenemos 3 colores: vasallos del rey francés, posesiones inglesas y dominio real francés. El dominio real francés es el dominio que queda realmente bajo el control de la dinastía Capeta. Vasallos son vasallos nominales, que eso es un control muy sui generis. Ven que el siglo XI, la dinastía Capeta controla la isla de París y poco más alrededor. Todo lo demás son vasallos nominales, con una sujeción muy de andar por casa, en el mejor de los casos. Luego tenemos una evolución en el Imperio Angevino, en el cual tenemos ya una diferencia entre lo que es el control inglés, la zona de Aquitania, zona de Normandía, Bretaña. Bretaña es lo que ven, Bretaña es la punta. Bretaña va a ser luego un personaje particular. Va a estar siempre a caballo entre Francia e Inglaterra, jugando con unos y jugando con otros. Evidentemente quieren también su porción de dependencia. Y con las otras 2 zonas claves, que son el Languedoc, que ven aquí, y el condado de Provenza, que originalmente pertenecía a Aragón. Esa parte saben que era parte de la corona de Aragón hasta el siglo XIII, que pasa a manos de la casa de Anjou, de Carlos de Anjou. Y luego, en el siglo XIV, justo antes de lo que estallido la Guerra de los 100 años, ven cómo está un poco la Francia continental dividida entre posesiones inglesas, que tenemos la zona de Gascuña, la zona de Guyena. Guyena sería un poco más adentro, pero solamente queda Gascuña. Pero a la costa, la zona de Burdeos sería su principal ciudad, y Calais, que es su principal base. Y luego tenemos territorio francés de dominio directo del rey o de vasallaje del rey francés, del monarca francés. Bien, otro mapa que ilustra un poco más la misma situación, para que ponemos en el contexto largo de la serie de campañas y la serie de guerras que vamos a continuación. Lo que ven a la izquierda es cómo queda la evolución del condado de Gascuña, el ducado de Gascuña realmente, entre 1360 y 1415. Originalmente, la máxima expansión que va a tener el ducado de Gascuña es el 1360 por el Tratado de Bertigny, que es el fin de la primera fase de la Guerra de los 100 años, que empezó en el año 1347, empieza con la conquista de Calais, al cual la ciudad es tomada por Eduardo III de Inglaterra, la deshabita, expulsa a los habitantes franceses y la puebla con habitantes ingleses. Y va a ser inglesa Calais hasta el siglo XVI, todos esos siglos. Y va a ser su gran fuerte. Evidentemente Calais, ¿por qué? Pues porque Calais es el punto más cercano a Inglaterra, es la plaza estratégica que le interesa controlar al monarca inglés. Y como parte de ese resultado de esa primera fase de la Guerra de 100 años, decíamos que la Gascuña se había expandido a toda esa parte que ven aquí, Poitou, toda esta parte del Languedoc. También forma parte del imperio, del dominio inglés en el año de 1360. En 1415 ya han retrocedido las tornas y ven que han vuelto a retroceder aquí. Es un poquito parecido a lo que ven en ese mapa derecho, no sé cuál será más claro, pero ven que hay un momento de expansión y de expansión y de retracción. Del siglo XII hasta 1360, que es la máxima expansión de la primera fase de los 100 años, hasta 1415, que es cuando empieza la campaña de Enrique V de Inglaterra. Ven, también están marcadas varias batallas, que es a lo largo de la Guerra de 100 años. La Guerra de 100 años es un conjunto de conflictos, se puede decir así, conjunto de conflictos, que va desde el año 1337 hasta el año 1453, con la derrota definitiva de los ingleses. La batalla que marca final es Formigny, que ven aquí, en Normandía. Y
hay muchas batallas, no voy a hablar mucho de ellas. Una batalla importante que marca también el inicio de la Guerra de 100 Años es la batalla naval de la Esclusa, en la cual una flota inglesa derrota a una flota combinada franco-castellana, o mejor dicho, que tenía apoyo castellano, que no era castellana de por sí, legalmente, y ven una serie de campañas y batallas que vamos a ir viendo algunas de ellas a lo largo de los siguientes minutos. Lo que ven aquí es el Ducado de Borgoña, hablaremos un poco después de él, pero ya que está aquí lo vamos a comentar. El Ducado de Borgoña es un apanaje. ¿Qué es un apanaje? El Reino de Francia teóricamente era toda esta parte continental que ven aquí. El rey francés, a partir del siglo XIV, lo que va a hacer es que a los hijos que no son herederos al trono les da territorios. Se llaman apanajes. Esos territorios, teóricamente, a la muerte de ese segundo o tercer hijo, deberían volver a la corona francesa. Pero con el paso de los años, a fines del siglo XIV, esos territorios, sobre todo Borgoña, no vuelve a la corona. De hecho, Borgoña se va a quedar una especie de un territorio semi-independiente de la corona francesa, aunque originalmente era parte de la corona francesa por el apanaje, ese territorio que se da a un hijo que no es el hijo heredero del monarca francés. Bien, la Guerra de 100 Años, aquí viene el esquema. ¿Por qué surge la Guerra de 100 Años? Bien, es un conflicto, para empezar, dinástico. Se enfrenta la dinastía Capeta francesa, luego pasará a Valois, hay una cambio de dinastía, con la dinastía Plantagenet inglesa, que luego pasará a la dinastía Lancaster. Si se fijan, en los dos hay un cambio de dinastía, que son producto de las tensiones internas y externas. La guerra va a afectar mucho a nivel interno en ambos reinos, con lo cual va a facilitar que en ambos haya un cambio de dinastía, además de los problemas internos. Bien, ahí tenemos que Felipe III, tenemos el año 1304, es cuando muere. Luego tenemos Felipe IV, ven que tiene varios hijos, el heredero que sería Luis X, que muere muy jovencito, luego sigue Felipe V, luego sigue Carlos IV, que muere también, y no tiene más hijos, solo tiene una hija, Isabel, que se casa con Eduardo II de Inglaterra, con Eduardo II de Inglaterra, y que da lugar a Eduardo III. Por lo tanto, la línea masculina, bueno, la línea de descendencia directa de la Casa Real Francesa es Eduardo III de Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa? Que los franceses tienen la ley sálica, por la cual no reconocen que una mujer pueda reinar. De hecho, ellos lo expanden. Dicen, no solamente no puede reinar, sino que además no puede pasar los derechos al trono. Con lo cual los franceses se niegan a aceptar a quien debería ser su heredero natural, que sería el monarca inglés Eduardo III, y nombran a Felipe VI, la Casa Valois. Acaba la dinastía Capeta y empieza la Casa Valois, por ese cambio de familias, porque no reconocen el derecho de las mujeres ni a reinar ni a pasar el derecho sobre el trono. De tal manera que tenemos un problema dinástico, claramente, entre la dinastía Plantagenet en ese momento todavía contra la dinastía Capeta en ese momento ya Valois. Luego se unen más problemas, hay más tensiones latentes. Tenemos también intereses comerciales de Inglaterra y Francia, sobre todo por dos puntos. La Guyena, la zona sur que habíamos visto de Francia, la zona suroeste de Francia, y Flandes. Flandes, los Países Bajos, originalmente eran parte del reino francés. Pero por este momento, por el siglo XIV, están dando ya claramente síntomas de independencia, quieren independizarse. Hay una batalla que se llama la Batalla de las Espuelas Doradas, por el siglo XIV, en la cual las tropas de caballería pesada francesa son derrotadas. Y se llama así porque lo que hacen los flamencos, que eran ciudadanos de las villas, lo que hacen es quitar todas las espuelas doradas a los caballeros franceses, como símbolo de la derrota fulminante de la caballería pesada militar francesa frente a los milicianos de los Países Bajos. Bien, a pesar de todo eso, Francia va a lograr aplastar la rebelión o la revuelta, pero eso queda enquistado. Flandes quiere independizarse y necesita aliados. Pues, ¿qué aliados tengo? No quiero tener nada que ver con Francia, me puedo aliar con Inglaterra, que además tengo unas importantísimas relaciones comerciales con Inglaterra por el mercado de la lana y los tejidos. Y luego también Inglaterra, evidentemente, quiere seguir protegiendo su zona natural, que es la zona de la Guyena, la Gascuña, con Burdeos. ¿Y qué hay en Burdeos? Hay vino, ¿no? El comercio de vino de Inglaterra con Burdeos es increíblemente cuantioso y realmente rico para las arcas inglesas. Por tanto, tenemos esos conflictos dinásticos, territoriales y económicos que dan lugar o que impulsan a que estalle la guerra. Esta guerra, esta serie de conflictos, tiene varias fases, decimos historiadores. Ellos no llaman fases, decían que pasó una cosa y otra, pero ellos evidentemente no decían que había fases. La primera fase es claramente de expansión inglesa. Eduardo III de Inglaterra va arrasando. Crecy, Poitiers,
Año 46 y año 56, derrota estrepitosa caballería francesa frente a la mezcla, ya tenemos un momento mezcla de infantería y arqueros ingleses. Hay una segunda fase, esa primera fase que habla del Tratado de Bretigny en 1860, que hemos visto que consigue que se expanda Gascuña un montón, ocupa casi una tercera parte de Francia, literalmente. Esa fase termina en la paz de Bretigny y le sigue un periodo que se llama periodo de internalización, en el cual los contendientes pues, siguen luchando, pero en vez de luchar en Francia, luchan aquí, en la península ibérica. Ese conflicto en el cual se ve involucrado Portugal, Castilla y Aragón, y que originalmente se ve involucrado porque los castellanos están llamando a mercenarios ingleses y franceses. Pedro el Cruel de Castilla, que es el heredero natural al trono después de Alfonso X, llama su ayuda a los ingleses, con la compañía del príncipe negro, y Enrique Trastámara, que antes estaba en Castilla, pero que luego se desnaturaliza, va a Aragón, y luego va a pasar a Francia a ser como capitán de mercenarios, al final vuelve a Castilla con la ayuda de Francia y de los mercenarios franceses capitaneados por Bertrand de Duguesclin. Seguro que han oído hablar también de ustedes, de él. Esto deja una serie de conflictos en el siglo XIV en Castilla, los cuales lo más importante son la batalla de Nájera, Montiel y luego un poquito más tarde Aljubarrota, donde todas hay presencia de tropas inglesas o francesas apoyando a un bando a otro de la guerra civil castellana, con implicación también de aragoneses y portugueses que también se mezclan por medio. Esa segunda fase de internalización, que dura hasta el 69, que luego tenemos el pico de Aljubarrota del año 85, también finaliza. La guerra se para, teóricamente. Eso genera un gran problema en Francia, que es el problema de los routiers, de los mercenarios sin señor, como los ronin en Japón. No se han quedado sin señor, no hay guerras y se dedican a saquear. Son compañías mercenarias, algunas de más de 2.000 hombres, y que hacen sus estragos tanto en Francia como en alguna especie en parte también del norte de la península ibérica. Todo lo cual va a provocar o va a generar una contraofensiva francesa por Carlos V con apoyo castellano. Recuerden que al final de la guerra civil castellana, que había enfrentado a Pedro de Castilla con Enrique Trastámara, gana Enrique Trastámara, y Enrique Trastámara entra en una alianza formal con Francia. Y Francia, cada vez que quiere enfrentarse a Inglaterra, pide apoyo castellano, o bien por mercenarios, o bien, muy importante y fundamental, por el apoyo de la flota castellana de los puertos del norte, los puertos del Cantábrico, sobre todo de Santander y las provincias vascas. Por ejemplo, en el 72, que tiene marcado ahí, es el año en que una flota franco-castellana, bueno, básicamente castellana, derrota a los ingleses en la batalla de La Rochelle. Probablemente una primera batalla donde se usa en artillería naval, no muy potente, pero ya hay efectos. Y el año 80, que tienen ahí, luego hablaremos de él, pues un año interesante que siempre me gusta marcar. Bien, esto al final genera un cansancio generalizado en toda Europa, sobre todo en Francia e Inglaterra, que además tienen que pedir subsidios tras otro para solucionar los gastos de guerra. Francia está devastada por ataques ingleses, por los routiers, por la guerra civil también que surge entre ellos. Total, que eso también hay que añadir el problema de la peste negra. También estamos en el siglo XIV, a todo ello se une un problema de sanitario, que es demográfico, es la peste negra. Y eso, lo cual provoca problemas sociales tanto en Francia, que es la famosa Jacquerie, como en Inglaterra, que es la Revolución de Taylor. Que en el caso francés, Taylor va a ser otra de las puntas que vaya a favorecer a que la dinastía Plantagenet finalice y se pase a la dinastía Lancaster. Bueno, hay una serie de personajes rápidamente, a algunos ya les sonará, simplemente para que hacer un poco mención a algunos que ya hemos nombrado: Bertrand de Duguesclin, Carlos VI, Ricardo II, Enrique IV de Inglaterra, Enrique V. Un poco ven las fases, algunos de los puntos principales de ese conflicto. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo eso afectó en la península ibérica. Tenemos ahí dos batallas, no voy a entrar en ellas, es un tema para que las vean y que sean conscientes que estamos dentro de inmersos en ese conflicto de la guerra de 100 años, también en la península ibérica. Como son Nájera, ven los números que se barajan, y a Aljubarrota, que es lo que ven a la derecha. La batalla de Aljubarrota es un campo de batalla que está excavado. Hay ciertas discusiones sobre su excavación, pero bueno, fue una empresa nacional de excavación, en la época de dictadura portuguesa, es un símbolo nacional de Portugal. Y aquí tenemos, como ven en Aljubarrota, tenemos arqueros ingleses protegidos por pozos de lobos y estacas. Algo que ya se había empleado en Poitiers, en Crecy, que luego se va a emplear en Agincourt. O sea que la táctica inglesa, que es innovadora en su momento, no se puede decir que para el siglo XV sea novedosa, porque ya llevan 50 o 60 años utilizándola.
Y lo que ven en el centro es un pequeño conflicto, es una pequeña escaramuza, justo antes de Nájera, pero que demuestra que las armas inglesas no son invencibles, se puede derrotar a los ingleses. Es el pequeño conflicto, el pequeño choque de Inglismendi, que está en el norte de Castilla, en el cual una partida de tropas inglesas con arqueros y gascones, recuerden que los gascones eran parte de Inglaterra en ese momento, se enfrentan a los castellanos y los castellanos tienen que descabalgar, porque evidentemente si matan los caballos, descabalgan, atacan a pie y al final consiguen derrotar a esta tropa inglesa. Por lo tanto, los ingleses no son imbatibles. De hecho, poco después, Carlos de Francia va a recuperar parte del territorio inglés a base de no enfrentarse en campo abierto a los ingleses. Les toma los sitios, hace sombra a sus tropas, ataca a los convoyes de suministro, pero no hay conflictos abiertos, y aún así logra vencer a los ingleses en la última parte del siglo XIV. Bien, tenemos un ejemplo de armadura, que lo veremos de ella. Lo que ven aquí es un bacinete, se llama pico de loro o pico de perro, tiene varias denominaciones. Acaba en una visera que se puede abrir, acaba en punta, y con una ventail, que es una cota de malla pesada. Es una cota de malla muy densa, que debajo tiene un pequeño gambesón, que es una capa gorda de gambesón, o sea, acolchado, y luego encima la cota de malla, es para proteger el cuello. Luego veremos el paso de las armaduras, en una pequeña miniatura sobre la batalla de Nájera. Bien, volvemos ya, estamos ya en Enrique V. Ya hemos llegado a nuestro protagonista. Bien, Enrique V nace en 1386, es bisnieto de Eduardo III, el gran conquistador inglés. Su padre es Enrique IV. Enrique IV ha destronado a Ricardo II de Inglaterra, como parte de ese conflicto que hay en Inglaterra internos y también por las derrotas externas. Eso provoca o facilita que haya un cambio de dinastía y la dinastía Plantagenet cae y Enrique IV, que era el hijo de don Juan de Lancaster, se nombra rey. Pues su hijo es Enrique V. Evidentemente, Enrique IV va a tener siempre que luchar toda su vida con el problema de la legitimidad. Es un rey que se ha impuesto sobre una dinastía legal, entonces va a tener siempre revueltas internas de forma continuada casi a lo largo de todo su reinado. Su hijo es Enrique V. 1386, bien, primer enfrentamiento en el que Enrique V participa de forma activa, con apenas 17 años. Por general, en la nobleza, cuando ya tenía 14 años, se les empezaba a mandar a batallas o a conflictos. En principio estar un poquito desde lejos y luego a participar en directo. En este caso, Enrique V, bueno, el príncipe Enrique, todavía no es el rey, es el hijo de Enrique IV, participa en la batalla de Salisbury, que es una batalla contra rebeldes ingleses que apoyaban a la antigua dinastía Plantagenet y que además tenía con apoyo galés. Hay un compendio de intereses, galeses y rebeldes, que se enfrentan a Enrique IV y al cual manda también a su hijo a combatir, que es Enrique V, 17 años y es herido en la cara con una flecha. ¿Se puede imaginar? Una flecha. Lo que más que es una flecha es una réplica de una flecha siglo XV-XVI inglesa, de un arco largo inglés. Esto clavado justamente por debajo de la cuenca del ojo. Y sobrevive. Se retira al campo de primera línea, hay un cirujano que se inventa una especie de pinzas, abre la herida, logra extraer primero la madera, luego logra coger la punta y se la extrae. Enrique V siempre queda marcado, pero vive de milagro. Cualquier otra persona, un centímetro más arriba, un centímetro más abajo, hubiera muerto. De hecho, porque le pasa por el ojo y se queda alojado entre el cerebro y la oreja, pero por dentro de la cabeza. Bueno, pues eso es lo que tiene clavado Enrique V. ¿Y cómo es que a Enrique V, bueno, cómo es que al príncipe se le clava una flecha que han visto antes que teníamos esas armaduras, esos capacetes con el visor bajado? Bien, pues porque era muy normal que los mandos se levantasen la visera para poder ver o para dar órdenes. ¿Qué problema tienes? Cuando tienes un enemigo te lanza un montón de flechas, alguno te va a acabar dando. Lo que le pasa a Enrique V. Los franceses aprenderán. Los franceses, cuando se enfrentan con los ingleses, siempre van con la visera bajada y la cabeza bajada, por si acaso. Bien, el caso es que sobrevive y acto seguido el rey dice, bueno, pues ha sobrevivido, ya es mayor de edad, a luchar. Y le manda a luchar contra Gales. Estaba intentando rebelar. Son 4 años, 5 años de campañas. Al principio, en ese momento príncipe, Rinke va bastante mal, tiene 2 derrotas, nada más llegar a Gales. Pero luego son 5 años de experiencia que consigue 2 cosas. 1, experiencia militar personal. 2, experiencia profesional de cómo manejar las tropas y qué hace falta para manejar tropas y para mover tropas, básicamente dinero. Y 3, se hace con un círculo cercano de amistades y colaboradores que le acompañan el resto de su vida. Es casi lo mismo que había hecho Eduardo I en el siglo XIII,
que en las cruzadas y otras campañas se hace con un círculo muy fiel. Pues Enrique V, bueno, el futuro Enrique V lo va a lograr en estas campañas contra los galeses. Se va a rodear de un círculo muy cercano, muy leal al príncipe. De hecho, Enrique V, que luego es Enrique V, es lo que podemos definir como el bando de los halcones en el trono inglés. En la corona inglesa había como dos facciones. Una facción que no quería problemas con Francia, decía que tenía bastantes problemas. Por ejemplo, su padre, Enrique IV, no quería muchos problemas con Francia. Pero Enrique V y otra gente de su confianza son de los que dicen: no, hay que atacar a Francia, tenemos que recuperar Normandía, tenemos que ampliar Guyena, ahí tenemos el título hereditario que está ahí todavía en el aire. Pero Enrique IV le va frenando. Dice: no es el momento, no son nuestras circunstancias, no tenemos el dinero. Pero no tiene esa tensión entre padre e hijo. Lo que pasa es que a partir de 1406, el rey Enrique IV de Inglaterra sufre periodos de enfermedad que le deja inválido, tendido en la cama. Esos son periodos, a partir de entonces, el príncipe Enrique pasa a formar parte del Consejo de Gobierno, pero siempre con esa tensión con su padre, que a veces hace que su padre difiera algunos cargos en su hermano pequeño, en sus dos hermanos pequeños, para ciertas cosas. Por ejemplo, las campañas contra Irlanda no manda a Enrique, se manda a otro hermano de Enrique. Lo que también está claro en ese momento, Enrique está formando un carácter duro, un carácter militar, de poca transigencia con las herejías. En Inglaterra tenemos a los lardos, que es una herejía que también tiene conflictos o implicaciones sociales. Y también es un momento, a nivel social, en el que empieza a aparecer en Inglaterra diccionarios de viaje. Tengan en cuenta esta situación. Siglo XI son los normales que van a Inglaterra y hablan francés realmente. Hasta el siglo XIII y siglo XIV, la Casa Real inglesa y toda la nobleza inglesa hablaba francés. Hablaban anglo-normando, pero también hablaban francés. Pero a partir del fin del siglo XIV y principios del siglo XV, eso se empieza a dejar de abandonar. Hay por dos motivos: menos viajes, menos conflictos, finales del XIV, y un sentimiento nacionalista. Nosotros somos ingleses y ellos son franceses. Eso hace que, salvo la Casa Real, que sigue hablando francés, la nobleza, y sobre todo la nobleza baja, y los soldados, ya no hablan francés, como se hablaba en el siglo XI o siglo XII. Y hay distintos viajes, como los podemos comprar para si me voy a Japón de turista. Posadero, quiero tener una habitación para mí y para mi escudero. Como se dice en francés: posadero, por favor, mi habitación que no tenga chinches. Ese tipo de palabras, de frases hechas, ¿no? Pues eso surge justo en este momento. Un cambio social. Bien. En 1413 Enrique IV muere y Enrique V tiene muy claro que quiere ir a por Francia. Lo sabe desde el principio. También lo saben los franceses, son plenamente conscientes de que el heredero al trono inglés les tiene poco amor. Y desde el principio empieza a plantear cómo hacer su campaña. Va a pasarse casi 2 años planteándola. Además, tengan en cuenta que el reino, tengan en cuenta la situación general. El tema galés. Gales, que había últimas rebeliones a principios del siglo XV, 1404 y 1408, en el que interviene Enrique V, ese problema galés ha quedado solventado. De hecho, va a haber galeses sirviendo en las filas de Enrique V. Algunos otros se exiliarán y luchan por Francia, pero son los minoritarios. El tema escocés, también más o menos controlado. Ha habido una serie de campañas. Enrique IV ha hecho un intento de invasión de Escocia, que fue: hola, ¿qué tal? Y me voy antes que me den. Poco éxito. Pero a cambio las invasiones escocesas también han sido igual de desastrosas. Y Enrique V tiene una baza en su mano. Tiene prisionero al rey escocés, Jaime. Le tiene prisionero porque le pillaron en un barco cuando se iba a Francia. Le capturan y los piratas ingleses dan el rey escocés a Enrique V. Y eso además, Enrique V dice: bueno, por un lado, me quedo con el monarca para que no os pongáis demasiado contentos, pero a cambio libera a otros escoceses para, digamos, darles una de cal y una de arena. Con lo cual también logra frenar el tema escocés. El tema interno, en principio es estable. Enrique V no tiene las taras, la carga que pesaba con su padre de cambio de drástico. Enrique V ya es el hijo del usurpador, pero no es el usurpador. Las rebeliones ya han pasado, por tanto ya más o menos lo tiene controlado. Además tiene un relativo buen sistema de espionaje interno y externo, que le avisa de varias revueltas que logra sofocar casi desde el principio. Aunque la última casi le pilla en el barco embarcado a Francia. Y además hay que tener en cuenta que la situación en Francia es totalmente desastrosa. Hay una guerra civil tremenda entre los que llamamos borgoñones,
que tengan en cuenta que el rey Carlos VI de Francia es un rey que está enfermo mental, tiene un heredero al trono que es muy joven, por tanto hay dos bandos que se pelean por el dominio del heredero y también por la política. Los borgoñones dicen, no, mejor heredero, en vez de seguir con esta línea que es defectuosa, es nombrar al duque de Borgoña como nuevo rey francés, y los que llamamos Armagnac-Orleans, que apoyan al heredero francés. No, el rey puede estar loco, pero su heredero es el que hay que apoyar. Eso genera una guerra civil tremenda en toda Francia, con un conflicto abierto. De hecho, ambos contendientes van a pedir ayuda a Inglaterra. Enrique IV suele ayudar, bueno, Enrique IV osciló entre apoyar a los borgoñones o apoyar a los Armagnac, mientras que Enrique V tiene muy claro que si hay que apoyar a alguien, hay que apoyar a los borgoñones. Genera más inestabilidad. En el caso es que es un momento estupendo para intentar la invasión de Inglaterra, al menos una campaña clara. Evidentemente las campañas se realizan en verano, pero tienen un problema protocolario. Enrique V sabía que quería la guerra. Francia sabía que Enrique V quería la guerra, pero hay que hacer negociaciones porque lo mandan las leyes de guerra. Es una especie de protocolo entre nobleza, que tú mandas una embajada, tú mandas otra embajada. El caso es que la última embajada francesa, ambos se piden cosas imposibles de cumplir. O sea, ambos están alegando cosas que el otro no va a dar, pero bueno, son cosas que a nivel diplomático se tienen que hacer, casi como hoy en día, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, que uno pide una cosa, el otro pide otra, imposible, y sigue la guerra continúa. Pues aquí pasa lo mismo. El problema es que la última embajada francesa que llega a Inglaterra es en julio, que teóricamente era casi mitad de una campaña militar, pero el inglés no dice, no puedo mandar a mis tropas porque todavía estamos negociando y porque, dos, no quiero que me vean mis preparativos, que los tengo ya montados, pero que no quiero que los embajadores ingleses vean todo lo que tengo montado. Por tanto, tienen que esperar a que los embajadores franceses se marchen. Bien, mientras él ha ido recaudando dinero a través de empréstitos, a través de petición a las Cortes, que es la que tiene que dar los nuevos impuestos, la que tiene que autorizar el Parlamento inglés. Es un tema parlamentarista ya en el siglo XIV-XV. A través de peticiones formales medio forzadas a ciudades, oye, dame esto, a cambio te reconozco ciertos derechos, o si no me lo das, puede que dentro de un año veremos a ver qué pasa. Pero incluso llega a empeñar las joyas de la corona. Enrique V empeña las joyas de la corona. Y algunas van a quedar perdidas para siempre, porque no Enrique V ni sus sucesores son capaces de recuperarlas, porque Inglaterra, gracias a las campañas de Enrique V, va a estar en déficit los siguientes 20 años. Pues esta inmensa campaña que va a ser esta y los 5 años siguientes. También tiene que levantar hombres. Tiene que mejorar el reclutamiento. Las siguienturas era una especie de paga que pagaba el rey y a su padre, que Enrique V estaba en contra, a los nobles, porque además de tener un servicio feudal, decían, te pago tanta paga a cambio de tantos soldados. Y muchas veces, tanto ocurre en Inglaterra como en Francia como en Castilla. Luego escogían el dinero y luego no daban los hombres. Pero una paga casi anual que tenían ya como por derecho adquirido la nobleza. Enrique V intenta ir contra ella, pero la renueva, pone otras nuevas condiciones, regula la leva feudal, por supuesto, hay ciertos nobles que siguen mandando a sus hombres por derecho feudal, y desde el siglo XIV Inglaterra tiene un sistema novedoso, que es el contrato de compañías. Es casi parecido a lo que hace España en el siglo XVI para los tercios, que son gente privada o de la nobleza que van levantando con una bandera y van contratando compañías a su nombre, que luego van a cargo de la Casa Real o de un noble que ha subcontratado esa compañía. Y son casi profesionales esas compañías, que contratan tanto a hombres de armas, es decir, infantería pesada con armadura, como arqueros, que luego se vivirán en el campo de batalla, pero van enmarcados dentro de una compañía con un capitán, que es quien la ha levantado. Y también no solamente quiere conseguir arqueros y hombres de armas, sino también quiere conseguir especialistas de sitio, minas. De hecho, va a llevar al continente 4 maestros de minas y 150 ayudantes y especialistas en artillería, entre ellos 2 maestros de pólvora y varios maestros artilleros. Es un momento en que la pólvora empieza a hacer efecto, empieza a usarse a mediados del siglo XIV y a partir del siglo XV se hace más visible su efecto. La muestra clave va a ser Constantinopla, en el año 53, que luego la habrán el próximo jueves, si no me equivoco. Pero ya en el siglo XV, a principios del siglo XV, la artillería está marcando un punto de cambio, al igual que el paso de infantería, pero el paso de infantería ha sido mucho más gradual. Y luego también lo que hace Enrique V es que, como ya os he dicho antes, da unas leyes de guerra, hoy llamaríamos reglas de enfrentamiento. Dice, cuando vayamos al continente no hay que atacar a las iglesias, no hay que atacar a las mujeres, hay que tratar a los ciudadanos de esta forma, hay que pagar o no pagar en estas instituciones y, sobre todo, disciplina.
castigos penitenciarios. Una cosa que ya se hacía antes. Ricardo Corazón de León lo había hecho en su campaña en Tierra Santa, Federico Barbarroja lo había hecho en su campaña en Italia, también con reglas de enfrentamiento para que sus tropas no se desmandasen en Italia y no le devolviese la moneda a los italianos. Y además instaura o establece que los soldados vayan uniformizados. ¿Cómo? Con pequeñas insignias, pequeños parches de tela o metálicos. Si eres un noble te daría un parche metálico, si eres un soldado te daría un parche de tela. Todos deben llevar la cruz de San Jorge, la cruz roja inglesa. Y luego cada uno debe llevar otra insignia con el escudo o los colores de su capitán que la ha levantado. Por ejemplo, si a ti te ha levantado la Casa Real inglesa, Enrique V, pues los dominios territoriales, te debes de llevar un parche con la cruz roja o una cruz, la cruz roja de Inglaterra, y luego el parche que tiene Enrique V es un cisne blanco. Una joya o en un parche. Y luego el capitán tiene sus propios símbolos. Y eso lo ordena Enrique V antes de marcharse a Inglaterra. Porque ten en cuenta que luego en Inglaterra, luego en Francia, ahí te puedes mezclar con mucha gente. De hecho, hay escoceses que están en Francia, hay franceses que luchan por ti y otros que luchan contra ti. Por lo tanto, identificarse es un tema clave. También, por supuesto, hay que hacer un acopio de armas, muchísimas armas. Decenas de miles de flechas, miles de arcos, armaduras, espadas, que van a parar a la Torre de Londres. Enrique IV ya lo había establecido como un centro logístico, pero Enrique V es quien transforma en el gran arsenal de Inglaterra, la Torre de Londres, y la hace como centro. De hecho, cuando hablamos de flechas, hay varios centros por toda Inglaterra que se encargan de recoger flechas, las meten en carros, en baúles dentro de carros, y las llevan a la Torre de Londres, y ahí luego se distribuyen, se enmarcan o se empaquetan para llevarse. También establece los sitios de concentración donde se van concentrando las tropas que luego tendrán que irse a los puertos para marchar a Francia. También hace una campaña de propaganda a nivel religioso y a nivel nacional. O sea, vamos a ir a luchar contra Francia porque es una lucha entre la razón inglesa, apoyada por Dios, contra los rebeldes franceses. Y ahí Enrique V está jugando a dos papeles, de factor religioso, Dios ayuda a Inglaterra, y factor nacional, Inglaterra contra Francia. Que por supuesto ayuda también a la hora de recaudar fondos. Pues fortifica los puertos, y una cosa que establece Enrique V que poca gente sabe es que, claro, me voy a llevar un montón de hombres, me voy a llevar casi a la flor y nata de Inglaterra a luchar en el continente. ¿Qué pasa en Inglaterra? Y si Francia manda una flota por otro lado, ¿qué hacemos? Bueno, pues deja uno de sus hermanos, por si acaso, unos cuantos nobles, y ordena que todos los religiosos ingleses se armen y vayan a las ciudades de la costa. Directamente, ni monje ni religioso. Tú vas armado y si hay conflicto vas a defender tu ciudad. Una orden real de Enrique V. Y también, evidentemente, establece acuerdos diplomáticos para protegerse los flancos. Con las villas castellanas, recuerda que Castilla apoyaba con la flota a Francia, hay un acuerdo con las villas castellanas para que en este momento no manden navíos, ciudades flamencas para que no se ataquen por el flanco, con Juan de Borgoña, que luego hay un acuerdo con él, pero al final Juan de Borgoña se va a pasar al lado, bueno, al final va a luchar con los franceses, cosa que el emperador. El emperador en ese momento está en el concilio de Constanza. Saben que hay un gran cisma en la Iglesia Católica y el emperador está muy fijado, muy empeñado en acabar con ese conflicto religioso. Bueno, pues Enrique V la apoya y a cambio consigue el buen ojo del emperador. Y luego tiene un servicio de inteligencia contra inteligencia. O sea, él manda espías a las costas francesas a ver cómo está el panorama, cuáles son los mejores puertos, las mejores costas, y también está preocupado porque haya espías franceses. Saben que hay espías franceses en los puertos ingleses. Esto hace varias medidas. Una, por ejemplo, es que a veces ocurre en Inglaterra, en varios momentos de la historia, pues un poco xenófobos, y entiéndame con la palabra. Aquí, por ejemplo, hay dos momentos en los que ordena que todos los que no sean naturales de Inglaterra, sobre todo los bretones, sean expulsados directamente, incluyendo los monjes que había en monasterios de la costa, por si acaso fuera del país. Eso me recuerda a un episodio de dos siglos antes, del siglo XIII. Enrique III de Inglaterra tiene un conflicto también internacional con Castilla, con Egipto, y decide expulsar a un negro, porque dice, es negro, es un espía del sultán de Egipto. Sí, te va a mandar un negro para que quede ahí claramente visible entre todos los ingleses. Bueno, el caso es que tiene esa rama de expulsar a toda la gente que no sea inglesa para evitar problemas de información. Bien, el elemento naval es un elemento muy importante. La flota castellana hasta ese momento había sido la espina clavada en el costado de Inglaterra. El ejemplo que ha sido la batalla de Rochelle en el 72. Tiene un pequeño mapa. Rochelle está aquí en la zona de Gascuña, de Burdeos. Y luego tenemos, lo que le interesaba al rey era, evidentemente, tener control del Canal de la Mancha para que sus tropas
podrían pasar de un sitio a otro, y luego los suministros. Va a ser una campaña larga, entonces necesita que los suministros sigan pasando. Por lo tanto, necesita tener una flota que proteja el Canal de la Mancha. Eso lo hace consiguiendo, mandando construir o contratando o subaquilando unos 800 navíos de transporte que van a ser protegidos por 20 galeras, que no eran galeras, pues no queda muy claro en las fuentes si eran galeras o eran grandes cocas, grandes navíos redondos militares, pero hacen de escolta, con algún apoyo de naval flamenco también que contrata, que alquila. Eso hace o permite que pasen las tropas de Inglaterra a Francia y que el suministro se mantenga de un sitio a otro. Y también, por supuesto, usa los navíos de sus 5 principales villas marítimas. Aquí tenemos la Hermandad de las Marismas en Cantabria, y luego se une con el País Vasco. Pues en Inglaterra tienen las 5 villas, que ven ahí, Hastings, Dover, Sandwich, Hythe y New Romney, que ven aquí en toda la sur de Inglaterra. Bien, ¿y qué zonas o qué puertos eran de interés para Inglaterra? Calais era suyo, era su puerto principal. Pero luego tenía otros 2 puertos que le están haciendo mucha pupa. Uno era Dieppe y otro era Harfleur. Bueno, Harfleur está justamente aquí, pegado al Havre, ¿vale? Ahí está Harfleur. Una ciudad portuaria muy importante para el francés y desde la cual se habían lanzado campañas punitivas contra Inglaterra, entre ellas una campaña del año 80 en la cual el almirante Castillo Tobar va a saltar las cercanías de Londres, se mete por el Támesis, y incendia los pueblos cerca de Londres. No llega a quemar Londres, pero se queda a muy poca distancia de Londres. Evidentemente los ingleses saben que Harfleur es un puerto principal y si quieren acabar con la capital ofensiva francesa tienen que tomar Harfleur. Entonces, Harfleur, ¿por qué? Es un puerto cercano a la costa inglesa, son buena base de operaciones y logran convertir en Nueva Calais, expulsando a la población francesa y metiendo pobladores ingleses. Es la puerta que va a Rouen, subiendo el Sena. Rouen es la capital de Normandía y por ende es la puerta que abre el dominio de Normandía. Es la sede de los ataques piráticos y era también un puerto naval importante francés con capacidad de dársela de construcción naval militar. De hecho, por ejemplo, además de la campaña de Tobar, también había parado ahí Pere Niño el Victorial, también ha parado ahí en sus campañas contra Inglaterra, y de ahí también sale Betancourt, que va a conquistar o va a descubrir las Canarias. Bien, el caso es que ahí tenemos a Harfleur, y tenemos otra párrafo de Enrique V, de la obra de Shakespeare, ese famoso párrafo de A la brecha, ¿no? Habrá visto en muchas películas y obras de teatro. Bien, en principio la toma de Harfleur iba a ser una toma teóricamente rápida, al menos lo que esperaba Enrique V. Enrique V lleva muy tarde, se había sido a finales de julio, principios de agosto, y no tenía mucho tiempo, entonces esperaba que la toma de Harfleur fuese rápida, fuese, no por sorpresa, porque cuando ves una flota llegar, poca sorpresa puede haber, pero que fuese algo que se solventase en 2 o 3 días y le va a llevar, sin embargo, 5 semanas la toma de Harfleur. Bien, la zona, viene una parte de la ciudad, la zona del mar estaría por este lado, el estuario estaría por aquí. Enrique va a llevar 12.000 hombres, entre ellos mineros, artilleros, y establece 2 campamentos. Uno, el que ven aquí, donde está Enrique V, y otro, Duque de Clarence, que es su segundo hermano, que está haciendo su campamento aquí. ¿Qué hacen los habitantes de Harfleur? Bueno, pues Harfleur logra en primer momento pararles. Los franceses tenían defensas en las costas y había una fuerza móvil, pero no llega a tiempo y los ingleses logran desembarcar. Tardan 3 días en desembarcar, pero desembarcan, sitian Harfleur, pero no antes de que un refuerzo de 300 caballeros franceses se introduzcan en la ciudad y haga que la dotación de la ciudad pase de 100 a 400 o 500 combatientes, lo cual va a multiplicar por 5 su capacidad de resistencia. A pesar de los esfuerzos ingleses, va a intentar el sitio, la muerte, que mueran por hambre. Los franceses responden a asediar estas 2 puertas, sobre todo si esta puerta, con lo cual esto se inunda y se convierte en un pantano, que luego va a ser el origen de la disentería. Pero en principio esto era un brazo del río que pasaba por aquí, atravesaba la ciudad y seguía por aquí. Lo que hacen los franceses es cerrar esta puerta y convertir todo esto en marisma, con lo cual bloquean cualquier ataque por aquí y además esto lo convierte en un pantano. El duque de Clarence, que lo va a Enrique V, va a atacar por esta puerta, Enrique lo hace por esta puerta. Son ataques de tentativa, no son ataques frontales, no son ataques masivos. Y también lo que se van a hacer es poner máquinas de artillería pesada, artillería de pólvora y artillería neurobalística, o sea, trebuchets y mangoneles. Y a su vez, lo que hace el duque de Clarence es hacer una mina. Saben que hay 2 formas de derribar una muralla,
o base de golpes con artillería, o minando por debajo, quitando los cimientos, se prende esa galería y luego al prender galería, la galería se hunde y parte de la muralla se desprende, se cae. Lo que hacen los franceses es que lo están viendo y hacen contraminas. A la mina inglesa le hacen otra mina por debajo y hacen lo mismo. Prende fuego y la mina inglesa se cae antes de que lleguen a la muralla francesa. Al final, a cabo de un mes, justamente 4 semanas, los ingleses, a pesar de todo, gracias a su artillería, logran derribar parte de una muralla, parte de la que ven la muralla no está ahí, y hace que una semana más tarde Harfleur se rinda. Dicen, aquí no viene nada más a ayudarme, pues nos rendimos. Una ciudad importantísima, un puerto clave, pero que ha demorado la campaña más de un mes. Y nos estamos metiendo ya en final de septiembre, en principios de octubre. Bien, originalmente hay autores que tenían varias hipótesis. Unos autores decían que de Harfleur luego el rey podía tener tres vías. Una, ir hacia el sur, la Guyena. Bueno, si hubiera sido en principios de junio, podía haber hecho esto, pero en agosto, ya septiembre, octubre, imposible. Otra, Calais, por tierra o por mar, que era otra opción. U otra, adentrarse e intentar un asalto hacia París. Esto no es tan descabellado. Los ingleses tenían unos 12.000 hombres. Francia podía contar mucho más hombres, pero los franceses estaban inquietos, estaban nerviosos. De hecho, las ciudades como París o como Orleans, que está un poquito al sur de París, mandan agentes, mandan espías a interesarse a ver qué hacen los ingleses. Bien, eso da lugar a que hablemos de servicio de inteligencia. Hemos dicho que había habido un regimiento de costas. Los ingleses llegan a Harfleur el día 13 de agosto. Llegan de noche. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? Antes que desembarcar, mandan a 3 nobles de confianza del rey, miembros de la orden de carretera, con una especie de comando de reconocimiento para inspeccionar las defensas, inspeccionar la zona de desembarco, inspeccionar la zona de las murallas de Harfleur, inspeccionar que no haya ninguna fuerza móvil francesa, y cuando esos 3-4 miembros de la máxima confianza del rey hacen su reconocimiento, vuelven a las galeras, a los buques reales ingleses y dicen, podemos embarcar, y ahí desembarcan. Bien, todos espían. Hemos hablado del tema de Orleans, que Orleans mandó a mujer. ¿Por qué interesaba a veces mandar a mujeres? Porque tenía cierta protección legal. Los contendientes por lo general eran muy reacios a matar a mujeres, aunque fuesen espías. En este caso, esta espía pudo salir por piernas y no la cogieron. Y luego también tenemos un caso muy interesante en la que el obispo de Norwich, que acompañaba al rey de Inglaterra, está tejiendo su propio servicio de inteligencia, sus propios contactos con la corte o con gente de la corte francesa. Hay un momento en que este clérigo, Raúl de Gay, es apresado por los ingleses, creen que es un espía. Esto no es un espía, es un clérigo que está de Leufillo por aquí. Le llevan ante el obispo de Norwich y el obispo de Norwich le dice, bueno, te vamos a dejar libre a cambio de que me envíes 2 cartas a París. Son 2 cartas, una a Foussat, que era un astrólogo muy popular en París porque tenía relaciones con la corte, y otra un tal Amice, un tal amigo, que estaba dentro del entorno de la princesa francesa. Y en ambas cartas, que luego van a ser interceptadas por los franceses, por eso lo sabemos, porque hay un proceso judicial después, porque Raúl va a ser luego capturado por los franceses en su camino a París, lo que pedían era que le informasen de cuáles eran los planes franceses ante la invasión inglesa. Por lo tanto, ahí vemos que hay servicio de información del rey, de los obispos, es un servicio de información descentralizado. Bien, ¿por qué Calais? Bueno, Harfleur ha terminado. ¿Qué hacemos? Estamos ya 13 de agosto cuando ha llegado, 8 de octubre cuando queremos empezar a movernos. Había llegado con 12.000 hombres, parte había muerto en los combates, muy pocos, otra buena parte había muerto por disentería, que se propaga del campamento inglés también en la ciudad, por esos pantanos, mucha gente acumulada en poco espacio de terreno, no hay movimiento de aguas, disentería, que afecta muchísimo al campo inglés y también afecta a la ciudad francesa, lo cual también contribuyó a que los franceses se rindiesen. Bien, eso hace que algunos mueren y otros los embarcan a Inglaterra. Los enfermos, el rey no los quiere con él. Dice, vamos a ir de marcha, no me puedo llevar a gente que tiene que parar al camino cada 5 minutos. Entonces, los mando en barcos a Inglaterra. Eso genera una serie de debate en el campamento inglés sobre qué hacer después. Bien, entonces decimos que los ingleses pueden contar entre 6.000 y 9.000 hombres. Eso sí, van todos montados. Aunque combatan a pie, van todos montados. El 8 de octubre ya es tarde, se esperan lluvias. Hay un ejército francés que está reuniéndose a las puertas en Rouen. Están por ahí haciendo sombra a las fuerzas inglesas de exploración.
Y el rey dice, bueno, me da lo mismo, provisiones para 8 días, porque teóricamente con 8 días puedo llegar a Calais por tierra. En un tiempo de paz sí sería posible, en tiempo de guerra eso fue apostar muchísimo. Al final salió una jugada, pero podía sacar mitad de camino fácilmente. Esto había provocado, no obstante, disensiones internas. Hay parte del Consejo inglés que no apoya este plan, considera que es una locura. O sea, somos 9.000, 6.000, ¿qué vamos a hacer? Por tierra adentro hasta Calais. Mejor o nos volvemos a Inglaterra o vamos a Calais por mar. Es lo que defiende, y por esto puede defender en Consejo, su hermano, el duque de Clarence, que tiene sus partidarios, pero al final él es desoído y se impone la visión del comandante supremo, que es Enrique V. Eso demuestra también la unidad de mando. Lo que dice el rey, al fin y al cabo, es lo que va a ser. ¿Cómo explican los historiadores que Enrique V se decidiese por una campaña continental? En esas situaciones tan extremas de mala temporada del año, pocas tropas. Algunos apuntan a que iba a ser un intento de gran chevauché. Las chevauchés son las grandes racias que eran típicas de los ingleses, que aquí también los teníamos en Castilla contra los musulmanes, que eran para asaltar, arrasar las tierras enemigas, hacerse con el botín, seguir avanzando. Te hacías rico por un lado, quemabas al enemigo por otro. Otros opinan que el movimiento, como Curry, era un intento para intentar resistir la atención sobre Harfleur, para que las fuerzas francesas se concentrasen en ellos y no en Harfleur. Y eso lo veo muy raro, porque además nunca tuvieron ocasión o interés en Harfleur en ese momento todavía. Otros opinan que hay que tener en cuenta, además de condiciones logísticas modernas, hay que tener en cuenta la mentalidad del siglo XV, la mentalidad de esa campaña. Es una campaña que Enrique V había vendido como una campaña casi sagrada de defensa del honor inglés frente a los franceses. Por tanto, Enrique V no podía coger una ciudad después de todo ese esfuerzo y volverse a casa. Tenía que hacer algo más. Y si quedaba una batalla, pues la batalla sería porque Dios la quisiera. Pero no era una situación en que Enrique V podía dar marcha atrás. En cualquier caso, siempre iba a ser bueno como una demostración de fuerza ante posibles aliados y enemigos. El enfrentamiento, ellos parten el 8 de octubre, el enfrentamiento será 17 días más tarde, o sea, casi el doble del tiempo planeado por su logística. Bien, hablamos de esa información. Bien, pues de esta campaña tenemos uno de los 2 únicos planes de batalla medievales que conocemos contemporáneos. El plan de batalla francés, que ven ahí. Hay una copia en Londres. Con lo cual, Enrique V sabía lo que iban a hacer los franceses. Bueno, tenemos una duda. Este mapa de batalla, este plan de batalla francés, que era cómo iban a colocarse las tropas contra quién iban a luchar, francés, cae en manos inglesas. No sabemos si caen antes o después de Agincourt. No lo sabemos con exactitud. No hay una crónica que nos diga, tenemos el plan. Lo que sí nos dicen las crónicas es que los ingleses habían capturado a franceses y los habían interrogado, y los franceses más o menos habían contado lo mismo. El núcleo, que era que iban a ir a por sus arqueros. Que el plan original francés era poner una vanguardia de infantería pesada, desmontada, como decían los ingleses, pero al tiempo coordinar algún ataque por los flancos a los arqueros ingleses. Y, a su vez, otro subflanco contra el campamento inglés. Por tanto, el núcleo, bien porque tenía el plan, bien porque habían interrogado en prisioneros, como dicen las crónicas, el núcleo del plan francés lo sabía, con lo cual Enrique V sabía más o menos qué podía esperar si alguna vez tenía que enfrentarse en campamento con los franceses. Bien, ahí ven todo lo que hacen los franceses, concentran tropas, siguen a la tropa inglesa, la van flanqueando, intentan atacar a la gente que se desvía para coger suministros. Evidentemente, es lo que ven arriba, ¿ven? El plan francés era este. La vanguardia, que ven aquí, arqueros apoyando a la vanguardia de infantería pesada francesa, y luego con un momento de pieza clave, que era caballería sobre el flanco de los arqueros. Todo este plan era un plan ideado por el mariscal Boucicaut. Boucicaut, lo veremos, era un mariscal francés, el gran jefe militar francés, que era un hombre súper experimentado. Había combatido en Tierra Santa, en la península ibérica, en Prusia contra los paganos, a favor de los teutones. No hay nadie más que supiera más de la guerra que Boucicaut en ese momento. Es un plan que sale gran parte de su cabeza, junto con el condestable francés, que también se le encargaba otro garbita. Saben que en el mando francés hay 2 grandes figuras militares, el condestable y el mariscal. Esos 2 son los que pergeñan este plan. Y teóricamente iban a ser los que iban a dirigir la batalla, pero luego veremos que no es tan fácil. Hay muchos nobles por medio, y hay muchos nobles de alto rango. Bien, en cualquier caso,
La marcha inglesa es complicada, no va a ser tan fácil como ellos esperaban, como Enrique V esperaba. Tenemos un pequeño plano que salió en la revista Espertaferro, que viene marcado cada una de las fases de los movimientos, cómo se van moviendo las tropas. Hay un intento de pasar el Somme, el río, por Poitiers, que evidentemente los franceses lo esperaban, lo había hecho antes su bisabuelo. Por tanto, ese paso al río, lo habían puesto con abrojos, le habían puesto fortificaciones, habían puesto 6.000 franceses esperando en el vado del río, con lo cual los ingleses tienen que meterse tierra adentro, no querían, buscando otro paso, hasta que al final logran dar la vuelta y tirar hacia Calais. Y todo lo que ven aquí son los pasos, enfrentamientos, son pequeñas escaramuzas, pequeños intentos de paso del río, que van frenando la vida y la salud y las victorias de los ingleses. Tenemos a Enrique V como jefe supremo indiscutible. No hay quien le tosa, es el rey, lo ha decidido en la actual campaña y es el que manda y ordena. Bajo él tenemos una serie de nobles importantes. Thomas, duque de Clarence, que era su hermano siguiente, que es el que se había negado a cumplir ese plan, y las crónicas dicen que enferma y lo mandan a Inglaterra. El caso es que no es así. El caso es que sabemos por un documento que se hizo hace pocos años en que Clarence lo que hace es que se embarca y marcha directamente a Calais, directamente. Bueno, si llegas aquí te espero, pero yo voy por mar y tú te vas por tierra. Así que la excusa que ponen las crónicas que está enfermo no es cierta, es una excusa que ponen para que la familia real quede bien. Luego tenemos a sus dos manos izquierdas y derechas. Tenemos a Edmund, duque de York, que era primo del rey, que va a mandar a la derecha a Agincourt, y a Thomas Camoys, que no era familiar, pero otro veterano que tiene más de 60 años en aquel momento, que va a mandar a la izquierda. Luego tenemos a Thomas Beaufort, el conde de Offset, que se queda en Harfleur, el almirante de la flota, pero se queda en Harfleur como jefe de la guarnición, junto con otros nobles. Luego tenemos a su hermano pequeño, Humphrey. Humphrey no tiene mando, era demasiado pequeño, parece en este momento, pero el rey le tiene consigo. Tú aprendes conmigo, por si acaso, y le tiene su batalla principal real. Y luego tiene a Thomas Erpingham. Thomas Erpingham es un ser que en Inglaterra es muy querido, porque era jefe de los arqueros. Era un noble, pero tiene cargo jefe de los arqueros. Lo que pasa es que en la batalla dice disparad y se larga. Se larga con el rey y se va a luchar al lado del rey a pie en la batalla central. Lo mismo hace su segundo al mando, Richard Knigley, que era comandante de los arqueros de Lancashire, que eran, digamos, también de la parte real. Mandan arqueros, teóricamente, están con ellos hasta que se ponen la batalla, pero cuando inicia la batalla dicen disparad y luego se marchan a proteger al rey. Hay más nobles, el obispo de Norwich, que muere en muere en Harfleur por disentería, lo mismo que el conde de Suffolk, que el conde de Suffolk tuvo dos hijos. El conde de Suffolk muere en Harfleur por disentería, un hijo suyo enferma, se le manda a Inglaterra y otro hijo va a luchar como nuevo conde de Suffolk en Agincourt, donde muere. Con lo cual, en el paso de 10 días, hay 3 condes de Suffolk. Ando hablando francés. Bien, tenemos las dos cabezas principales son el condestable y el mariscal. El condestable Carlos Albret, los dos ambos expertos guerreros, y Juan Le Mangret, también llamado Boucicaut. Boucicaut, sobre él se escribe una obra a fines del siglo XIV que es muy famosa, que es la vida que ven aquí, los libros de las hazañas de Jean Le Mangret, dicho que le llaman el Boucicaut. Un libro que cuenta sus experiencias en Tierra Santa, en el Báltico, en España. Es un libro que casi se usa como manual sobre la forma de combatir de caballero en el siglo XIV y el siglo XV. Y que también hay instrucciones de cómo entrenaban. Por ejemplo, Boucicaut decía, yo tengo 5 ejercicios básicos. 1, es con mi armadura puesta debo poder montar a caballo, directamente, de un salto. 2, con una escalera puesta sobre una pared, debo poder escalar a pulso con la escalera y la armadura puesta. 3, debo saber correr 4 kilómetros con la armadura puesta sin cansarme. Esos 5 ejercicios que decía que era recomendable para que todos los caballeros entrenasen con la armadura puesta. Bastante impresionante. Sobre todo, ten en cuenta que Boucicaut, cuando está combatiendo, va a caer preso, es una persona ya bastante mayor, ya ha combatido en cientos de campañas. Y luego el otro jefe militar es el David de Rambous, que es el jefe de los ballesteros de la Casa Real, también con experiencia militar. Bien, los 3 son jefes militares súper experimentados. Jean y Carlos han estado en el plan original, pero van a ser superados en campo de batalla por ese otro triunvirato, los grandes duques, el duque Juan de Volá, el duque Juan de Simier de Borgoña y Carlos de Orleans. Los 3 van a imponerse al mando, a los consejos de sus mandos experimentados militares, porque son duques, son los máximos del reino después del rey y el delfín. Bien, todas enfrentadas. Bando inglés, hay un cambio de cifras, 6.000 o 9.000 hombres, de los cuales 7.000 arqueros y luego unos 1.100 hombres de armas, más o menos, con armas sobre todo de asta, lanzas, alabardas.
Salvo las levas, la mayoría son semiprofesionales. Mando francés, buena caballería pesada. Es una parte de la nobleza francesa está intentando reunirse a marchas forzadas al campo de batalla. Algunos no van a llegar directamente, van a llegar tarde, pero saben que tienen que estar a pie porque ya tienen experiencia anterior, saben que no se puede combatir a caballo porque te los van a matar. No obstante, tienen una serie de reservas de caballería y los mandos veteranos van al final, son los que no deciden los nobles, tanto los altos nobles como cabeza pensante, como los bajos nobles, porque eran muy entusiastas y se van a saltar las órdenes previstas. Y luego tenemos mercenarios muy variopintos. Bien, rápidamente, ¿con qué contaban los ingleses? Los ingleses les sentaban a luchar, como eran infantería pesada, eran caballeros, pero que descabalgaban, y arqueros que descabalgaban para luchar. Los caballeros y los hombres de armas intentaban emplear armas de asta, alabardas, picas, grandes mazas, grandes hachas de guerra, que es lo que ven aquí. Tanto en la miniatura que ven a la izquierda como un ejemplo de las diferentes tipologías de armas de asta que ven a la derecha. El gran arma inglesa es el longbow, es el arco largo inglés, evidentemente. Una gran capacidad de disparo, una gran capacidad de penetración. El arco largo inglés, tenemos noticias de él a partir de 1180 más o menos. Cuando Enrique de Corazón va en Inglaterra Santa, ya lleva con él arqueros galeses que eran famosos por su capacidad de penetración. Porque luego se va a desarrollar a partir del siglo XIII y sobre todo siglo XIV. En las Asís, ordenanzas reales inglesas, de 1285 establece el rey que toda la población inglesa bajo un umbral de ingresos debe tener y debe saber manejar un arco, un pequeño puñal y una maza, para empezar, y luego eso se refiere al siglo XIV. En el siglo XIV lo que hacen en el edicto de Winchester, 1383, lo que hace es que además establece un entrenamiento obligatorio. Debéis tener el arco, las flechas, las cuerdas, la maza, la espada, el broquel. El broquel es lo que ven aquí, es el pequeño escudo. Así que los arqueros ingleses no son gente de pueblo de Sarapada, son gente semiprofesional que tiene su capacete, una brigandina con una cuerda ya metálica y que tienen un pequeño broquel, un pequeño escudo, una espada y luego tienen su arma principal que es el arco. Bueno, pues esa ordenanza de Winchester establece que el rey, el monarca inglés, que todos los arqueros deben entrenarse todos los fines de semana o todas las fiestas, al menos un par de horas cada domingo o cada fiesta de guardar. Vas a misa y luego te vas a entrenar al campo de tiro con tu arco. Eso genera que logres una importantísima masa de arqueros con arcos muy pesados. Si el arco normal para cazar hoy y antiguamente es un arco se mide en libras, es un arco de 40-50 libras, estos arqueros ingleses usaban arcos de entre 90 y 160 libras. Esto quiere decir que si yo abro un arco de 160 libras, estoy tirando de 80 kilos para atrás. Eso impulsa la flecha. Bien, por supuesto, las épocas, no hay arcos de la época, hay arcos del siglo XVI, no arcos del siglo XV que se conservan varias puntas de flecha, como las que ven ahí, o como la que ven aquí. Son flechas, cada una tiene una visión, pueden ser usadas contra infantería ligera, contra infantería pesada, contra la armadura, contra caballos. Eso depende del objetivo, puedes cambiar la punta de flecha. Llevas flechas con varias cabezas. Bien, la batalla, según estudios, varios planteamientos de la batalla. Voy a repasar rápidamente por estos dos. Lo que tiene a la izquierda es cómo lo muestra Turel, ese escritor francés, en el cual tenemos, cuando al final son frenados cerca de Calais, son interceptados por los franceses, al final se planta la batalla, dice, aquí no podemos salir, hay que enfrentarnos a ellos. Entonces, digamos que los ingleses forman con su sistema normal, que eran 3 batallas de infantería pesada en línea del centro, flanqueado por arqueros. Lo que hace Turel es que además mete arqueros en el medio. Otros son plantean que simplemente eran todo recto y con una capa de arqueros por delante, sencillamente. Hay varias explicaciones de la batalla. Los franceses, hay más sintonía en sus historiadores, serían 2 batallas de infantería pesada que atacarían de frente. El plan original no era este. El plan original, recuerden, que vimos antes, eran tener una batalla de infantería pesada, pero tener caballería que atacasen por los flancos a los arqueros ingleses, que no se va a hacer. Además, los franceses cuentan con arqueros pocos y más ballesteros, a los cuales no les hacen ni caso. Aquí en este directo son la nobleza joven, la que dice, fuera aquí, me estáis molestando, vamos todos a batalla central, pues vamos todos a por la cabeza, vamos todos a por el rey inglés que está aquí en el centro de la batalla. Esto además aprovechan los ingleses en que es una zona que tiene una ligera pendiente hacia arriba, esto es zona de arriba, esto es zona de abajo, flanqueado por masas boscosas, con lo cual los arqueros pueden apoyarse en esas masas boscosas que les protegen en el flanco. Y además lo que hace el rey inglés, que sabía que iban a atacar a los arqueros, dice, ordena, cuando salen de Harfleur,
ordena que todos los arqueros porten consigo una estaca de madera para plantar delante de ellos, para evitar ataques frontales de la caballería. Por tanto, los ingleses, los arqueros, van moviéndose plantando delante de ellos la estaca de madera. Se colocan en 2 filas, trastabillados, para que haya 2 filas de fuego. Bien, ahora sí sería como sea Curry, el planetario de Curry. Tenemos la batalla pesada inglesa, las alas de arqueros y el plan francés, que al final es un plan bastante directo. Vamos a atacar al centro, la caballería, vamos a hacer lo que podamos con los arqueros, pero atacan deprisa y corriendo, sin coordinación, no hay apoyo, y otra pequeña parte va a intentar atacar el tren de suministros inglés. Ahí ven a Enrique V representado. Bien. Esto de las vistas Pertaferro, este plano está bien, me interesa mucho porque también presenta las zonas topográficas, el relieve topográfico, pero es un poquito discutible. Sobre todo 2 cosas, los números, que son números a mi gusto demasiado abultados de los franceses, y luego que hay unas cosas que no tienen en cuenta. Bien, empezaron los ingleses, sabemos por las crónicas también, empiezan con una noción de dominio, una noción de dominio aquí arriba, el día 24 de octubre, el día 25 de octubre. Los franceses están aquí detrás, aquí abajo, no atacan, dicen, bueno, no pasa nada si no atacamos, van a seguir, cuanto más tardemos, van a seguir llegando más refuerzos franceses, por tanto voy a esperar. Al final, a Enrique V le interesa provocarles y que la batalla se establezca ya. Con lo cual, lo que hace Enrique V es adelantar las filas y adelantar a los arqueros y lanzar granadas de flechas que provocan el ataque precipitado de la caballería que está bien formada francesa. Esta caballería francesa se ataca de forma precipitada, ataca directamente contra los arqueros, que tienen protegidos por las filas de palos, son masacrados, y esto hace que vuelvan hacia atrás, atropellando a la infantería que estaba avanzando. Y todo esto, el día anterior había llovido, con lo cual todo esto es un barrizal directamente. La infantería pesada francesa, que está cargando con 30 kilos de armadura, está avanzando sobre el barrizal de la noche anterior y la pesada de los caballos. Bien, la segunda fase es que al final logran chocar con la vanguardia inglesa, los arqueros pueden girarse un poco, seguir disparando y al final se mezclan en la pelea cuerpo a cuerpo. Los arqueros tengan en cuenta que un arquero inglés en campaña llevaba 2 sacos como este. Son 2 sacos que son para alojar 24 flechas cada saco. O sea que en una campaña se suponía que tenías que apañarte con 48 o 50 flechas. O si las pierdes, tu problema, o las vas haciendo por el camino o las recuperas del suelo, que las puedes recuperar del suelo, si has vencido, pues luego sigues copiando. Y de hecho hay batallas, como también lo que pasó aquí en Agincourt, en que se quedan sin flechas, y cuando se quedan sin flechas, si estás muy cerca, pues puedes lanzarte a cuerpo a cuerpo. Y son combatientes hábiles, o sea, no puede ser 1 contra 1, pero 5 contra un caballero sí pueden hacerlo. Además, tienen espadas y tienen mazos de batalla, los arqueros. En el caso es que se mezclan en la melee central, la nobleza que iba encabezando eso queda rodeada por todos los flancos, además de haber sufrido el efecto de fuego de los arqueros ingleses, y al final queda en desbandada y al final todo el ejército se va desbandando. Es otro tipo de explicación, básicamente es un mismo plan, que la infantería inglesa va avanzando, arqueros a los lados. Hay una crónica que dice que Enrique V también manda a un grupo de élite de arqueros para atacar desde detrás o desde un flanco a las tropas francesas, que también provocan que estos ataquen directamente. No saben dónde salen las flechas y al final se lanzan directamente sin estar preparados. Bien, pero al final es el mismo. Choque, envolvimiento de dos laterales y la derrota primero de la caballería, que machaca la infantería, y luego de toda la infantería que retrocede, hace que al final el ejército francés acabe yendo en desbandada. Y luego lo tenemos aquí, el arco largo. El arco largo para los ingleses es como el Cold Peacemaker o el Winchester 67 por los norteamericanos. Es un arma, es un símbolo nacional de los ingleses, es un arma del pueblo, es un arma que la nobleza puede usarla, pero es el símbolo del pueblo llano, del pueblo bajo. Es un arma de las milicias, es un arma común, y para ellos es un símbolo nacional, que además tenía una gran capacidad de penetración, pero ¿hasta qué punto el arco inglés era importante o era clave o determinante en el siglo XV con la evolución de las armaduras? Pues eso ya es mucho más discutible. Las pruebas que se han hecho hoy en día demuestran que un arco inglés disparando a 20 metros de distancia a una armadura moderna de esa época
No, rebota directamente, se rompen las flechas. Otra cosa es que una armadura baja, de baja calidad, o gente que tiene armadura, pues sí le puedes atravesar. Pero con una armadura de la nobleza, pum, 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 pero nada, no hacía nada. Bien, eso es una serie de fórmulas que no vamos a entrar en ellas. El efecto de las flechas inglesas. ¿Qué dicen las crónicas? Las crónicas dicen que había muertos, pero bueno, hay dos, pero no tantos muertos por las flechas. Véanse en el ejemplo de Vervins, que es un testigo de la batalla, en el que muestra cómo los franceses, por temor al impacto de las flechas, tienen que avanzar agachados, una vez que baja, por el barrizal y llegan al final exhaustos al frente enemigo o heridos. Porque, como muestra en la párrafo de la derecha, es un párrafo sacado del Victorial de Pero Gómez en su campaña contra Inglaterra, muestra que la armadura buena resiste las flechas, sin duda alguna. Pero claro, aún así, cuando te lanzan 50, al final la armadura empieza a ser falseada, empieza a caerse placas de metal. Entonces es cuando se las heridas o cuando te inmovilizas el brazo o una pierna, porque al final, después de tantos impactos, la armadura que se acaba descolgando o acaba siendo fragmentada. El caso es una explicación. No muertes directas, pero sí impedimentos o sí parar la marcha. No vamos a entrar en ello, las flechas pueden tener un perfil normal, un perfil más abultado por final. Los arqueros ingleses suelen usar flechas que tienen la parte delantera más abultada para que al impactar no se rompa directamente, sino que la energía siga haciendo un poco más de fuerza. Bien, aquí tenemos ejemplo de flechas, de arcos, y lo que ven aquí es, bueno, la flecha, lo que ven arriba, y lo que vemos así se llama verde-gris. El verde-gris, que es el mezcla que ven ahí puesto, es una mezcla de óxido de cobre con resina de pino y cera de abeja, que se emplea, como tiene dos funciones, pegamento y también antiparasitaria contra los bichos, para que no se coman las plumas o la madera. Eso se puede embarrunar para la parte de arriba de la flecha o toda la flecha. Luego tenemos un arco. El que ven aquí es un arco, el arco normal, o el arco preferido por los ingleses, es un arco largo, como el que ven aquí, pero está hecho con madera de tejo, que es la mejor madera para hacer arcos de una sola pieza. Si no tienes arco de tejo, pues lo puedes usar otras maderas como el cedro, por ejemplo. Bueno, el cedro actualmente, no antiguamente, claro. O el álamo. El álamo se usa mucho también para hacer las flechas. ¿Y cómo se carga? Bueno, pues si eres muy fuerte, pones la punta en el suelo y a pulso doblas la madera. Yo no soy tan fuerte. Este es un arco de 75 libras. La forma más fácil de cargarlo es con una cuerda cargadora, que todos debían llevar. Un arquero inglés debía llevar una cuerda cargadora, debía llevar 3 cuerdas de arco, que esas cuerdas de arco ya las llevaban bajo el sombrero, para que la grasa del pelo engrasase la cuerda, no se partiese. Además, tengan en cuenta que estamos en octubre, hay lluvia, las condiciones no son las óptimas para un arco. Bien, es un arco. Estos son 70 libras, es una pieza de madera, es un palo de madera. La ventaja que tiene el arco, el longbow inglés, es que son arcos muy potentes. Estos son solamente 70 libras. Ellos disparaban con 100, 130, hasta 150 libras de potencia, disparando este tipo de flechas. Y otra ventaja es que son muy baratos de hacer, si tienes madera de tejo. Inglaterra se va a quedar sin madera de tejo rápidamente. Tiene que importar o comprar, sobre todo a Suiza, Italia y España, Castilla. Importa cantidades masivas de madera de tejo que hay en el norte de España. Bueno, y luego pues lo cargas y ya está. Esto es un arco de 90 libras, para 70 libras, que puede hacer esto. Un arco de 120 ya tienes que hacer otra posición de las piernas, usar el músculo de la espalda, pero el arma es esto, es un trozo de madera con una cuerda. Ese es el arma milagrosa de los ingleses. Bien, tenemos una serie de técnicas de tiro. La tripa y el vientre, bueno, no vamos a hablar de ello, son cosas de la espalda. En la madera de tejo, lo que tienes es que la parte exterior de la madera de tejo es una zona muy flexible. La parte interna, lo que se llama la tripa, es una madera más dura, con lo cual tiene una buena capacidad de reflexión y expansión. Y lo que ven aquí lo he puesto porque es un arquero del siglo XV, pero me ha hecho gracia porque ven cómo los dos colores de la madera de afuera tiene un color diferente a la madera interna. El mismo palo, es un trozo de palo, es un trozo de tronco, un árbol joven, que se puede dividir ese tronco en 3 o 4 partes y de un solo tronco puedes hacer 4 arcos en 2 días. Es una gran ventaja. Esto se tarda en hacer 2 o 3 días.
un arco compuesto mongol, un arco compuesto turco, que son mucho más eficientes, mucho mejores a nivel técnico, pero tardan en hacerse entre 6 meses y 1 año. Esto, 3 días. Una vez que tenéis la madera de tejo seca después de 1 año, claro, pero una vez que tienes la madera de tejo seca, lo haces el arco en 3 días. Por lo tanto, puedes hacer muchos arcos, que eso interesa, tener una gran masa de arqueros, una gran masa de flecheros, de flechas. Bien, la gran competencia es la ballesta, que tiene un ritmo de tiro más lento, pero que a corta distancia también es muy interesante, pero tiene que ir protegida por paveses, si no son objetivos fáciles de los arqueros franceses. Luego tienes la armadura. La armadura ha ido evolucionando, de esa cota de mallas que habíamos visto en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, Hastings en las navas, pasamos a cotas de placa, piezas de metal cada vez más grandes que te van cubriendo primero el torso, luego el torso y la espalda, y luego también la cintura y las piernas. Y luego se une al capacete, claro, que ven ahí, ese capacete que ven ahí, tiene la forma de pico y todo esto además está en ángulos para que las flechas reboten, tanto en la cabeza como en el espaldar. Y lo que ven aquí, esto es muy típico de las armaduras siglos 1390, 1430, se pone porque las flechas tienen mala costumbre de salir rebotadas. Entonces, si tienes un marco, en vez de que la flecha salga rebotada hacia tu cuello, sale rebotada hacia afuera, pero no se queda clavada bajo tu cimera. Bien, aquí tenemos una serie de armaduras. Lo que ven aquí, si interesan las armaduras inglesas, tienen que leer los trabajos de Tobias Capwell, que fue hasta hace un mes el conservador de la colección Wallace en Londres, que tiene 3 libros magníficos sobre armaduras inglesas del siglo XV. Esto es parte de su primer libro, y él habla que hay un estilo inglés de armadura. ¿En qué se distinguía del estilo italiano-francés? Que era un estilo inglés adaptado a su forma de combatir, a su forma de combatir de infantería pesada a pie, con lo cual estás todos más protegidos. En vez de tener que preocuparte por dejar zonas descubiertas para poder montar a caballo, tú no te preocupas. El caballo solamente lo usas temporalmente para desplazarte. Tú combates a pie, con lo cual toda tu parte inferior de las piernas debe estar protegida. Con lo cual hace que la zona de las faldas, este faldar, pues aumente y se vaya hacia abajo y aumente en general toda la protección del caballero. Y también refuerzan las zonas posibles de débiles, que son las zonas de las axilas, la antepierna, zonas reforzadas. Otro tipo de armadura que no es de placa grande, sino de placas pequeñitas, la brigantina que ven aquí abajo, también tiene un gran desarrollo, siglo XIII hasta siglo XVI, tiene una evolución. Son pequeñas plazas de metal sobre una capa de cuero que te la pones. Aquí tenemos a Jorge, también siglo XV. Mira, pequeña evolución de las armaduras. Consecuencias. Bien, buena parte de la nobleza francesa cae o muerta o capturada. Por cierto, no hemos hablado, pero lo haremos al final. Sin embargo, Enrique V, esta batalla no va a ser el punto final de la campaña. Tiene que seguir luchando. Va a luchar de 13 años más, capturando de forma sistemática fortalezas en Normandía para hacerse contradictorio. Al final, después de esos 13 años más de lucha, logra firmar el Tratado de Troyes, con lo cual se casa con Catalina, la princesa francesa, y se crea lo que se llama la monarquía de 2 coronas. Un mismo rey, que sería su hijo, Enrique VI, pero dominando 2 coronas, la corona inglesa y la corona francesa. Sin embargo, 2 años más tarde muere el rey inglés y también muere el rey francés, con lo cual los franceses dicen que esto no tiene que ver con ellos, se renueva la guerra y los seguidores de Enrique V tienen que seguir luchando, hasta que en el año 24 consigue otra victoria, que es la batalla de Verneuil, que veremos muy rápidamente a continuación. Hay un momento en la batalla, después del primer choque de ambas infanterías, en las que los ingleses logran arrasar primera línea, siguen avanzando, y luego ven al fondo que o temen que pueda hacer un contraataque de caballería. Y entonces lo que hacen, en vez de esos prisioneros que habían capturado, a esos prisioneros los matan a todos, los pasan directamente a cuchillo. Hay gente que se niega, hay arqueros que dicen, oye, este prisionero mío, no que me lo mates, que me vale su peso en oro. El rey dice, no, estamos en peligro, estamos invitando a una batalla, no sabemos qué pasa dentro de 5 minutos, no sabemos si va a haber más caballería, si alguien va a venir por otro lado, y ordena a un escudero suyo y a unos 100 arqueros que se carguen a cerca de 500 prisioneros franceses en el campo de batalla. Después, cuando ven que no hay nadie, a los restos los perdonan y van a ser llevados a Inglaterra. Bien, en el caso de una serie de evoluciones, de consecuencias de esa batalla. ¿Los franceses qué aprenden? Bueno, pues aumenta la porción de arqueros, se intenta mejorar la acción de las tropas, infantería, caballería, arqueros. Los franceses una cosa que tienen clara es que tenemos que tener más arqueros y más ballesteros, pero no vamos a llegar al nivel de entrenamiento de los ingleses, con lo cual, otra solución fácil, armas de fuego.
Y van a hacerse con un enorme parte de artillería, sobre todo artillería tanto de sitio como de campaña, para usar empleada en campo de batalla. Bien, último problema es que el campo de batalla que hemos visto hasta ahora, y que todos los planos hacen ese campo de batalla, que es el que ven aquí, bueno, el que ven aquí visto antes, ha habido excavaciones en el año 2002 y 2005, 2007, en los que ha habido este campo de batalla que realmente estaba ahí entre Agincourt y Tramecourt, y no han encontrado nada, ni una punta de flecha. Con lo cual es un problema. Tenemos aquí un campo de batalla que teóricamente ha existido, tenemos un centro de interpretación que han hecho los franceses, con puntas de flechas que han sacado de caseríos de al lado, pero en el campo de batalla no encontramos nada. Pues el problema es gordo. Entonces, Jim Sutherland, que es el arqueólogo que es especialista en campos de batalla, ha propuesto que la línea de enfrentamiento entre Agincourt y Tramecourt pudiera ser, como hubo un plan siglo XVIII, que fuese entre Agincourt y Rueusville. Cambia el eje de batalla, porque no encontró nada. Es que teóricamente hubo un general, un coronel inglés, en 1818, que va al campo de batalla, teóricamente lo excava, después de la Waterloo y todo esto, y dice haber encontrado restos de humanos que los enterran en un sitio, en una capilla. Bueno, pues años después, o sea, 2 siglos después, Sutherland ha ido a la zona y no ha encontrado nada. Ha encontrado restos de la capilla, pero no ha encontrado ni solo hueso. Ni huesos ni puntas de flechas. Aquí hay algo que falla, después de todas estas discusiones. Bien, el caso es que la guerra va a continuar 40 años más, hasta el final van a vencer los franceses. Y decimos que Agincourt fue importante, pero no fue decisiva. Hizo falta otra batalla en el año 24 para que la situación se asentase al menos temporalmente. Pero fue la batalla de Verneuil, que enfrentó por un lado, de nuevo, a una tropa de infantería inglesa, con arqueros, contra un combinado francés. Un combinado francés que había franceses, gascones, mercenarios castellanos, mercenarios genoveses, mercenarios milaneses, escoceses. Era un mare magno. De hecho, hubo un problema grave de comunicación de órdenes. El caso es que la caballería pesada milanesa es una caballería que está muy reforzada, las flechas no hacen ni el más mínimo impacto, logran derrotar al flanco de los arqueros ingleses y en vez de dar la vuelta y atacar a los franceses a los ingleses por la espalda, se dedican a intentar saquear el campo de aproximamiento inglés, las tiendas inglesas. No lo van a conseguir, eso va a generar que el campo de batalla evolucione y el caso es que al final, de nuevo, en infinidad de condiciones, lo ven abajo las tropas, 8 o 10.000 ingleses contra un combinado franco, castellano, escocés, de 14.000 hombres. Tanto por ciento de bajas, se estiman que los ingleses pierden 20% de bajas, los franceses pierden un 50% de bajas. Fue como un segundo Agincourt, apenas 9 años más tarde. Bien, el impacto de la batalla. Bien, es una batalla icónica, no cabe duda. Por la victoria frente a números superiores, aunque eso depende. Según Agincourt fueron 9.000 contra 12.000, otros marcan 6.000 contra 36.000, o sea que hay una amplia variedad de miras. Pero no cabe duda que llevan infinidad de condiciones. Una batalla icónica también por el arma, el arco largo, es el símbolo de batalla de Agincourt o de Poitiers o de Crecy, el arma del pueblo. Es también icónico por el rey Cadidera, un rey al líder a la cabeza de su pueblo, en primera línea de batalla, combatiendo contra el enemigo. Y que conforma a cabo una memoria que se va escribiendo en ese mismo momento. Lo que ven aquí, es el cartel de Enrique V, que evidentemente no está ahí puesto, y hizo antes el profesor Quesada mencionó ello, una película que se hace en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial, se hace para levantar el ánimo inglés. ¿A qué recurrimos? Recurrimos a Agincourt, a la memoria de la victoria del pueblo inglés resistiendo frente a la adversidad de los enemigos superiores. Entonces, batalla icónica, pero no decisiva. La memoria pues, se relaciona con el pueblo inglés, conforma un carácter nacional y acto seguido se crean 2 canciones. Una canción de Navidad, se llama canción de Navidad porque tiene ritmo, pero no por ser una canción de Navidad, que se llama la canción de Navidad de Agincourt y la Navidad conquistada de Francia. Si meten en YouTube Agincourt Carol podrán ver esa partitura cantada, se puede consultar. Un siglo más tarde, siglo y medio más tarde, Shakespeare hace Enrique V, una obra famosísima, y siglo más tarde Laurence Olivier hace la película Enrique V, que también es otro símbolo nacional. Esto tiene muchas repercusiones, ven la portada, ven también lo que comentó el profesor Quesada. Aquí Olivier intentó hacer esta es una fiel recreación de la armadura que tiene Enrique V en las miniaturas y en la tumba, pero sin embargo te hace esto.
te pone una armadura a un caballero subiendo con grúa. Esto es totalmente inventado. O sea, los caballeros podían combatir, luchar, guerrear, correr en armadura. Que, bueno, pues son unas cosas que hacen a veces las películas que se toman demasiadas libertades. Luego habrán visto seguro la película de Kenneth Branagh, con una banda sonora impresionante. Si no han oído, merece la pena. Un gran discurso también, final, en otro contexto diferente, claramente, digamos, político y muy diferente. Y luego la última representación, que es, bueno, a mí me da un poco de urticaria, pero bueno. Sobre todo es que ver a Enrique V solamente con el peto a mitad de la batalla y al rey francés con una armadura del siglo XVI y con esa cara que tiene, para empezar no estaba ni en la batalla. O sea, en fin. Está bien, es de entretenida, pero poco que ver con la realidad. Bien, si quieren consultar más cosas en la red, tenemos una serie de 4 páginas, Medieval Soldier, que es un proyecto, una base de datos inglesa, en la que registran cada uno de los soldados ingleses que participan en las campañas. Sketchfab es una página donde se reconstruyen en 3D armas, la que tiene el Instituto Oxford. Si ven en YouTube las prácticas que hacen Todd y Cabwell sobre el efecto de arma de una flecha sobre una armadura, o mejor dicho, no efecto en absoluto. Y Daniel Jacquet, que fue un investigador suizo, que tuvo una investigación sobre cómo manejarse, cómo moverse en armadura. Él se pone la armadura completa del siglo XV, corre, hace carreras con militares, con bomberos, se va al aeropuerto, en fin, hace toda una armadura puesta. Bueno, pues muchas gracias a todos.